Ahora del tema de los feminicidios vamos a recibir a nuestra invitada, ella es Yamile Roncancio, ella es fundadora y directora de la Fundación Feminicidios de Colombia, para hablar de la violencia intrafamiliar y de los feminicidios que por estos días han aumentado en nuestro país desafortunadamente. Bienvenida Yamile, gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar con ustedes y muy cerquita de Antioquia, que la llevamos muy en el corazón en la fundación y nos hace mucha falta. Gracias. Oye, Yamile, ahorita estaba buscando como información relacionada con el tema y salía que muchas veces estos feminicidios, pues las personas que desafortunadamente los cometen tratan de camuflarlos o de cambiar la información y decir que fueron unos suicidios. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué tan cierta es esa información? Sí, justamente un caso similar nos lleva constantemente a Medellín. Se presentan muchos, o se han presentado muchos casos, se han presentado en Medellín, se han presentado en Cali, en los que cuando las mujeres víctimas de feminicidio son encontradas o ya se anuncia que está su cuerpo allí muerto, la versión de las personas que cometen los feminicidios es que son mujeres que se han suicidado, que han ingerido alguna sustancia, incluso que se han ahorcado, que han utilizado armas en su contra, y pues inician las investigaciones, también inicia la participación de la fundación en la representación de las víctimas para dar con la verdad de esta situación, ¿no? Yamile, sé que ustedes hace muchos años vienen trabajando precisamente por el bienestar de las mujeres, pero hoy en día, frente a la situación que estamos viviendo, tener que convivir con, digamos, el atacante o vivir con aquella persona que nos vulnera en todo sentido, porque cuando hablamos de violencia intrafamiliar no solamente se habla de golpes, también se habla de palabra, también se habla de hasta en el tema económico, tener que hacer sentir a esa persona menos que otra. ¿Qué hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿O cuál es la idea, cuál es la dinámica en este momento y en esta situación que estamos viviendo? Bueno, nosotras desde la Fundación sobre todo hemos hecho una invitación a la reflexión de la sociedad, porque a las mujeres siempre se nos está presionando. ¿Qué denuncia? ¿Que por qué no lo dejas? Que es que siempre se nos está echando la culpa, ¿verdad? O sea, como si nosotras fuéramos las que produjéramos esta situación, y la verdad es que no. Y justamente por eso hace unos días sacamos una campaña que es Yo no ayudo, yo cumplo. Entonces era una invitación a los hombres a hacerse cargo de las tareas del hogar, hacerse cargo de su papel como cuidadores o como padres de familia. Y también la invitación, más que a las mujeres, porque muchas veces nos preguntan eso y me gusta mucho la pregunta, es la invitación a los hombres a reflexionar sobre sus propias actitudes, a reflexionar sobre cómo desarrollamos las relaciones de pareja, sobre todo porque la mayoría de feminicidas son parejas o exparejas. Entonces, ¿cómo es que entendemos a las mujeres? Las mujeres no somos objetos de propiedad, las mujeres no somos menos, como tú estabas diciendo, tenemos unos derechos humanos que hay que respetar y como sociedad tenemos que llevar a eso, pero cuando ya vienen las agresiones, pues necesitamos la respuesta efectiva del Estado, ¿no? Que nos protejan, que nos crean las denuncias, que no las vuelvan menores así se trate de violencia psicológica, porque la violencia psicológica hace muchísimo daño también. No, y sabes que también es importante que a la víctima no la vuelvan víctima nuevamente en las comisarías de familia y en la policía, porque te lo digo personalmente, desafortunadamente tuve una situación de violencia y cuando esa situación se presentó, la justificación que daba el policía que fue a mi casa es que esa persona está muerta porque se muere de amor por usted. Y la muerta hubiera podido ser yo, en ese caso, ¿cierto? Entonces, ese tipo de situaciones donde enferman al agresor para que la víctima, para minimizar el riesgo en el que está la víctima. Exacto, y uno no puede desconocer eso y por eso me encanta la campaña que han emprendido, porque la violencia muchas veces no termina cuando te divorcias o te separas, cuando uno de los hombres no cumple con su compromiso y su obligación como padre, de una u otra forma sigue cometiendo violencia contra lo que fue su familia y contra sus hijos también.
también. Y hay que cambiar el lenguaje para que realmente se visualicen este tipo de situaciones que son tan comunes en nuestro país. ¿O no? Pero ¿qué tanto ampara la ley en ese caso, según lo que estás diciendo? Porque ¿qué tan dura tiene que ser entonces como la violencia a la que se someta a la mujer para que el Estado, para que las leyes realmente es que una cosa amparen dice el tema? escrito y otra cosa dicen los hechos, ¿o no? Por eso, pero eso, Sí. eso es como tengo desconocimiento Sí. frente al tema, o sea, ¿qué tan duro tiene que ser el tema? ¿Qué está haciendo realmente el gobierno frente a eso para que sí sean atendidas estas violaciones, chiquitas o grandes, pero violaciones, ¿cierto? Sí, pues eso que están diciendo, la verdad estoy muy contenta porque es raro que este lenguaje que ustedes están manejando se dé, porque estamos llevando la conversación a donde la tenemos que llevar y esa es la responsabilidad de los hombres, agresores y del Estado. Pues eso está atravesado mucho por la subjetividad de los funcionarios públicos y por eso también la invitación a lo que tú estabas diciendo y muchas gracias por compartir tu experiencia pues con todas las personas que te escuchamos. Y es que no podemos justificar la violencia de ninguna manera, no podemos revictimizar a quienes hemos sido víctimas, no podemos pensar que el amor y el dolor están asociados, de ninguna manera, el amor y el dolor no están asociados, nunca van a estar asociados. ¿Qué tenemos en este momento? Hay algunas líneas que están haciendo la atención, pero para ser muy honesta, generalmente la atención rápida se presta cuando ya hay ataques físicos graves, lamentablemente, sobre todo en este panorama que tenemos por la pandemia, pues obviamente la capacidad del Estado es muy limitada y solamente cuando hemos visto, pues digamos, violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres a través de golpizas muy fuertes o a través de violaciones ya de índole sexuales que vemos una activación. Igual se puede seguir denunciando, no solamente las mujeres que están siendo víctimas, sino también la sociedad, como vecinas, como vecinos, tenemos que actuar. Si estamos escuchando que le están pegando a alguien, que la están agrediendo, que le están amenazando, tenemos que actuar para proteger la vida de esa persona. Y este es un espacio muy importante para hacer la llamada al Estado de que lo que ustedes están diciendo es muy cierto. Ninguna violencia es menor y todas las violencias deben ser atendidas. No solamente deben ser castigadas, sino que también hay que ver cómo tratamos a los maltratadores, ¿no? Cómo es que no es solamente llevar a la cárcel a alguien, sino cómo esa persona se va a transformar para que eso no vuelva a ocurrir. Claro, porque muchas Yamile, veces es todo el yo te vínculo escucho hablar y me familiar. parece- Qué pena, Sandrita, ahí que es que le decía que estaba- muchas veces es todo el vínculo familiar el que ha estado enfermo y esa persona que se convirtió en un maltratador seguramente también vino de un hogar, que uno no tiene la culpa pues, porque uno no tiene la culpa, sí, sí, pero vino de un hogar donde seguramente fue situaciones criado. de violencia también se vieron o donde no visibilizaron ni quisieron de pronto ser partícipes del comportamiento violento que podía tener uno de sus integrantes. Entonces hay que tratar realmente desde psicológicamente al agresor, pero también obviamente aplicar como el peso de Pero la que ley lo y trate otra proteger la persona, familia. o sea, ya Así no la víctima, que lo trate sí. el que lo enfermó. Exactamente. Sandri, Sí, tenías total. una pregunta. Sí, sino que lo que pasa, escuchando hablar un poquito a Yamile, bueno, y obviamente los cuestionamientos de nosotras tres, también hay algo súper claro y es que hay muchas víctimas que sienten que ellas han causado eso que hoy están viviendo. Es que yo no lo complací o no, es que yo tengo culpa de que esto esté sucediendo. ¿Cómo desde la fundación ustedes hacen el acompañamiento a esas víctimas que hablando desde lo psicológico, como mencionaba Olguita, se puedan tratar esas mujeres para que entiendan que ellas no son merecedoras de lo que están viviendo? Bueno, nosotras como fundación específicamente nacimos en pro de trabajar por las mujeres que ya no están. Por eso nuestro levito es una lunita que simboliza a las mujeres que están allá arriba, que ya no están con nosotras, que asesinaron. Y esa ramita verdecita que va escalando la luna son las mujeres que queremos que vivan libres de violencia. ¿Qué es lo que hacemos nosotras en nuestros talleres, cuando hacemos en vivos, cuando estamos así con ustedes, con los medios de comunicación? Es decirles, primero, el amor no está asociado al dolor, de ninguna manera. Segundo, las mujeres somos seres humanos que no vinimos a esta tierra a satisfacer las necesidades de absolutamente nadie. No somos un objeto decorativo, no vinimos aquí a
hacerle la vida más fácil a los demás y tenemos nuestra propia autonomía y decidimos hasta cuándo queremos tener una relación con alguien, hasta cuándo y hasta dónde queremos tener esa relación, y esas decisiones tienen que ser respetadas. Nada de lo que hagamos como mujeres en nuestro crecimiento como seres humanos debe detonar, ni es una razón ni una justificación para que una persona nos agreda. Y ese sentimiento de culpa, que es muy normal en quienes hemos sido víctimas, debe ser tratado por profesionales de la salud, pero sobre todo quienes rodeamos a las víctimas tenemos que hacer mucho énfasis en no es tu culpa, ¿sí? Tu vida puede seguir, ¿sí? Si te protegemos a tiempo, tu vida puede seguir adelante. Eres una persona valiosa, te puedes valer por ti misma, porque es que fíjense, un programa como el que ustedes tienen, todo el tiempo que las he visto, la mayoría de participación es de mujeres, mujeres emprendedoras, mujeres empresarias, mujeres presentadoras, mujeres periodistas. No necesitamos la aprobación de nadie para ser seres humanos que merecen el respeto de sus derechos y de sus garantías.